de vida. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. En el espacio que cada semana, desde hace 2 temporadas, estamos dedicando a reflejar el trabajo de investigación de los docentes universitarios, pero también de riocuartenses que investigan en el mundo. En este caso vamos a hablar con un extranjero que nos visita, educa en Río Cuarto, investiga en nuestra universidad. El día domingo 15 fue Día de las Familias. Juan Carlos Sabogal Carmona es trabajador social, egresado de la Universidad de Colombia, y está desarrollando en nuestro país y en nuestra universidad tareas de docente. Se desempeña como profesor adjunto tanto en la Universidad de Río Cuarto como en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y se especializa, es responsable de las cátedras de intervención con familias en trabajo social. ¿De qué se trata esto? Lo vamos a saludar junto con Nicolás Chetan. Juan Carlos, un gusto. Guillermo Jeremía le da los buenos días. ¿Cómo le va? Guillermo, Nicolás, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Breve historia suya. ¿Cómo es que, siendo egresado de una universidad colombiana, viene a la Argentina, da clases en Río Cuarto y en Santiago del Estero? Mira, yo hace 15 años vivo aquí ya, así que ya soy más cordobés por la familia que colombiano, podríamos decir. Pero hace mucho tiempo estoy aquí. ¿Se vino por razones académicas o por razones personales? Me vine a estudiar acá, a hacer un posgrado, y bueno, fue pasando el tiempo y ya mi hija tiene 13 años. Le gustó y se quedó. Sí. Ahora, el acento colombiano no se le fue ni 1 milímetro. Eso se me quedó, es verdad, pero hay que aprender palabras para acompañar a los hijos en la escuela, así que algunas uso cada tanto también. ¿Algún cordobesismo o de Santiago del Estero ha incorporado? Claro que sí. Bueno, está doctorando para ser doctor en antropología. ¿Y por qué eligió el tema familias como su especialidad? Mira, yo desde la licenciatura trabajo investigando temas de familia y me he implicado como en estudiar esas dimensiones también políticas de lo familiar. Entonces, estoy investigando programas monetarios de transferencia condicionada. Por el caso colombiano, un programa que se llama Familias en Acción, que es muy parecido a la Asignación Universal por Hijo. Porque, bueno, la Asignación Universal por Hijo es un programa dirigido a las familias, intermediado por mujeres y con el objetivo de transferir ciertos recursos hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, como que estas cuestiones resultan siendo como relevantes de investigar, y en nuestro caso, para la cuestión de Río Cuarto, estamos en un proyecto de investigación que intentamos hacer algo situado en el contexto de Córdoba y de Río Cuarto específicamente, ¿no? Pensando el trabajo social y la intervención con familias. Entonces, partimos de preguntarnos, bueno, sabemos que todo el mundo tiene una idea de lo familiar, ¿no? A cualquiera que le preguntemos qué es una familia, cualquiera resulta siendo experto en el tema. Eso es muy interesante porque fíjense ustedes que si les preguntamos sobre el Bitcoin o la física nuclear, por lo menos la gente tiene alguna reserva, y cualquiera tiene una conceptualización de familia. Entonces es importante como tratar de entender, aclarar que este concepto, esta categoría es mucho más densa, tiene otras complejidades, no solo se vincula a las dimensiones de parentesco, ¿no?, o de filiación, sino que también nos interesa sumar o pensar desde la unidad doméstica como una categoría que complementaría esta idea de lo familiar y que tiene que ver con cuestiones que habilitan esta dimensión de corresidencia, de mantenimiento del grupo familiar. Entonces, ¿sí?
tenemos la idea, a lo mejor partimos de un concepto que está equivocado, que el modelo tradicional de familia está roto o a punto de romperse. ¿Esto es así? ¿Se puede dar por registrado ese paso? ¿Estamos en una transición? ¿Cómo lo observa usted? Mira, es una interesante pregunta, porque fíjate que hay una concepción tradicional muy antigua, ¿no? Vinculada a una lógica patriarcal que estipula un orden, una jerarquía al interior de las familias, ¿no? Eso incluso para el caso argentino se sostiene después del Código Civil, ¿no? Y las constituciones, incluso en 1869, la Constitución de 1949, donde se sigue priorizando ese lugar del padre, ¿no? Como esa figura de autoridad y cierta subordinación en el ámbito también de esas relaciones, ¿no? Yo diría, y también tiene que ver con una dimensión como no moral, sino más bien de investigación y analítica, que esa fundamentación del concepto de lo familiar en la idea del matrimonio, que es como una base también en la forma en la que se constituye, se ha transformado. Y se ha transformado y también se intenta revalidar nuevamente. Podemos remitirnos, por ejemplo, a la reciente, o sea, el año pasado fue el año de la familia, ¿no? Lo convoca el Papa Francisco. El 2021 fue el año de la familia. Y esto implicó, de algún modo, darle prioridad a esta idea del matrimonio nuevamente, ¿no? El matrimonio como eje de esa conformación de lo familiar. Pero nosotros hoy hemos visto que también la categoría y el concepto de matrimonio ha cambiado. La forma en la que las políticas definen, construyen esta idea de lo familiar se ha venido transformando, ¿no? Y esto no es gratuito, esto tiene que ver con un proceso también de pugna social que ha incluido, por ejemplo, la idea del matrimonio igualitario o ciertas diferenciaciones en las responsabilidades parentales, uniones consensuales, ¿no? Los nuevos derechos de familias ensambladas o las nuevas tecnologías, ¿no? Reproductivas. Esto implica que hay nuevas formas de lo familiar, por eso no podemos hablar de familia. Nosotros apelamos siempre en el equipo de cátedra, pero también en la investigación, a hablar de familias en plural, ¿no? Nos interesa pensar en familias en plural, porque ya no existe esta familia Engels que se ha pensado en algún momento. Esto se ha transformado, esto está cambiando, y entonces nos interesa pensar cuáles son esos nuevos sentidos también, ¿no? Cuáles son esas nuevas formas de comprender esas prácticas, esas nuevas formaciones, configuraciones de lo familiar. Y bueno, nos contaba un sacerdote de la región que en la localidad donde es párroco, el 70% de los habitantes está bautizado, que es el primer sacramento que se aplica en la religión católica, pero solamente el 5% de esos bautizados termina en matrimonio, con lo cual ese sacramento está incumplido. ¿Usted cree que es producto de esto, de que están cambiando los modelos familiares, que hoy son cada vez más frecuentes, por ejemplo, las familias ensambladas? Lo que pasa, creo yo, desde mi punto de vista, es que no es que estén cambiando, tal vez están haciendo visibles estas prácticas familiares que existían desde antes. Hay cierta idea. Esto tiene que ver también con lo que plantean algunos historiadores de la familia. Aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, tenemos referentes muy interesantes, ¿no? A María Rosa Carbonari desde Río Cuarto, pero también está Mónica Girardi, Dora Selton, Sonia Colantonio. Ellas investigan estas dimensiones también particulares de esa configuración de lo familiar y evidencian también de que hay cierto supuesto de que nos trajimos la idea de esa familia nuclear mediterránea, de algún modo, y creemos que eso fue lo que existió en este contexto situado de Córdoba y Río Cuarto.
Y evidentemente no, o sea, existen otras configuraciones de eso justamente, otras complejidades en esas configuraciones que tal vez hoy empiezan a evidenciarse más, ¿no? Tenemos más datos para poder dar cuenta de esta existencia también, ¿no? ¿Y cuál es el modelo de familia que hoy predomina desde la perspectiva que ustedes estudian? Mira, justamente por eso no existe un modelo familiar al que apelemos, porque justamente lo que nosotros evidenciamos es que también las políticas, de algún modo, construyen un modelo familiar. Nosotros estamos tratando de dar cuenta o tratando de descifrar cuáles son esas apuestas que a veces en esos discursos transparentes o a veces en la misma letra lo encuentras, empiezan a dar cuenta justamente de esas familias, ¿no? Ese modelo tal vez único, ¿no? Con ese privilegio de la responsabilización sobre las mujeres, ¿no? De ciertas cargas en el cuidado y como intermediarias de los niños, y las políticas hacia los varones fundadas en lógicas de empleo, ¿no? En esta división también particular de sexogenérica del trabajo y las políticas. Creo que estas son dimensiones que hay que contemplar, que hay que observar. No creo que exista, o no podría decir que exista un modelo familiar al que nos debamos fundamentar, sino que justamente lo importante y lo relevante hoy es dar cuenta de la diversidad de conformación y de configuración de las familias. Quería preguntarle respecto a esta cuestión que usted menciona de que no hay un único modelo de familia, que son varios los modelos, pero digamos, lo que uno percibe es que más allá de cómo uno conciba la familia, sigue siendo central en la vida de las personas. La familia como tal, más allá de cómo la conciba cada una. Claro, es que el mismo concepto y categoría es referenciado y es central, y es invocado permanentemente en los discursos de las políticas. Por eso justamente la UNESCO declara el Día Internacional de las Familias para el 15 de mayo. Entiendo yo que era como también una cuestión que ustedes querían observar. Pero también recuerden que desde la Iglesia el 2021 también fue el año de la familia. Y en el 2024 las Naciones Unidas van a celebrar esos 30 años de ese primer año de ese primer año en relación a las familias. Y hay una invocación particular a la idea de familia porque, bueno, en los contextos de crisis sociales es una cuestión que también puede uno observar en los datos. La referencia a esa categoría de lo familiar es fundamental para, de algún modo, construir cierta idea o identidad de lo nacional, ¿no? O sea, no ponemos en duda los lazos de afecto, ¿no? De compromiso, de parentesco, que son parte de esa configuración de lo familiar. Aquí lo que intentamos es pensarnos de algún modo cómo esas políticas constituyen formas particulares de intervención en lo social, cómo determinadas categorías de lo familiar resultan planteando formas particulares de intervención. ¿Por qué? Porque fíjense que un ejemplo de esto, de cómo se construyen esas categorías y por qué la familia resulta central, es 2001 y la crisis que afectó la sociedad argentina en general, ¿no? Después de eso se crea el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que ustedes conocen también y podrán recordar quiénes son más grandes, ¿no? Pero también después del 2008 se crea la Asignación Universal por Hijo, que como les decía no es algo propio del contexto argentino, sino que esto es generalizado en todos los países donde de algún modo hubo cierta crisis sociopolítica, ¿no? Entonces como que hay una configuración y se apela a esa categoría de familia justamente para construir cierto contexto, tal vez apelando a una cierta idea también de identidad, ¿no? De esencialidad.
Estamos dialogando con el investigador colombiano Juan Carlos Sabogal Carmona, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad de Santiago del Estero, especialista en temas ligados con la cuestión familiar. Tradicionalmente se concebía la familia tipo, esto es para finalizar, Juan Carlos, como padre e hijo, padres y dos hijos. ¿Hoy hay familia tipo o está en vías de redefinición? Y hoy, ¿cuál es el concepto para tener familia? Una persona sola, con una mascota, ¿es familia? Es familia. Claro, los hogares sin núcleo o las personas que viven solas también son una organización de lo familiar. La construcción de relaciones, afectos, atraviesan, se transforman, ¿no? O sea, obviamente hay que darle su lugar, ¿no? Es real que para nosotros las mascotas son una cuestión muy cercana, construimos vínculos particulares, nos identificamos con y generamos relaciones particulares, pero no son humanas, ¿no? También es otra cosa que hay que considerar ahí. El afecto sigue siendo algo fundamental para esta constitución de lo familiar, pero como decíamos en un principio, las unidades domésticas amplían la conceptualización de lo familiar. Ese vínculo también asociado al mantenimiento del hogar resulta ser central. Y hay muchas familias monoparentales, biparentales, ensambladas, ampliadas, compuestas, extensas, pero sí me gustaría que quedara como en el mensaje a transmitir que no existe una sola configuración de lo familiar, existe una pluralidad de esas organizaciones familiares, unidades domésticas, y al final es esa diversidad de algún modo que hace más rica también esa composición de estas formas en las que nos organizamos. Lo entendimos claramente, Juan Carlos, cuando dijo que esa familia Ingal que se ha pensado ya no existe más. Claro. Agradecido de este tiempo y muy interesante que nos ayuda a reflexionar sobre estas cuestiones, estos cambios sociales que estamos asistiendo y que también tienen sus derivaciones. Yo no sé si es peor o mejor este nuevo tiempo, es distinto, obviamente. Es distinto. Bueno. Agradecido, Juan Carlos. Dale, un gusto. Cuando quieran repetimos. Nos encantaría poder tener estos espacios para compartir también lo que se viene haciendo en investigación. Trabajo social es una carrera que se cerró en la dictadura, que de algún modo en el 2013 se volvió a armar, y entonces como docentes estamos también como interesados en construir investigación local, situada, y aprovechar estos espacios también para compartir lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por hacernos pensar. Muy amable, Juan Carlos. Hasta luego, buen día. Ciencia y Conciencia, el investigador colombiano que es docente en la Universidad de Río Cuarto y que trabaja y estudia al nuevo modelo de familia. Así son las investigaciones científicas, el valor de nuestros investigadores en